Bueno, entonces iniciamos. ¿Cómo les acabó de ir con su programación? Sí, claro, sí, claro, claro, claro. De hecho a eso es lo que hay que llegar. O sea, elaborar primero el proceso como se está. Elizabeth Guarnizo, no pensé que me la fuera a encontrar aquí en este curso. Doctora Guarnizo. Sí, pero yo no sabía que era Elizabeth Guarnizo, o sea, sabía que era Elizabeth, pero no sabía qué Elizabeth era. Ah, con razón, no, vea pues. Ja, tiempo sin saber de Elizabeth. Bueno, mucho gusto, Elizabeth. Gracias por estar acá. Eh, bueno, como les decía, nosotros en un momento dado tenemos que cruzar esa información que se hizo de las actividades. Cuando nosotros ya hayamos elaborado los tiempos, que hayamos tomado las actividades claras. Lo que pasa es que hay que sentarse a mirar exactamente cuáles son las actividades. Eso es un trabajo que hay que hacer. Cuáles son las que realmente se necesitan, cómo están enlazadas, cuáles son las predecesoras. Entonces ahí es donde está el cuento del asunto y eso lo conocen es ustedes, eso lo saben es ustedes son los que manejan eso y de acuerdos. O la persona que vaya a trabajar en su proyecto, pues entonces desarrolla un esquema de tiempos que puede después llevarse a un calendario. Tengan en cuenta algo y ahora que el arquitecto habla de eso de llevar al calendario, cuando uno hace la programación, uno puede programar días calendario o puede programar días hábiles, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser calendario, pueden ser días hábiles. Entonces, verificar eso. Si voy a programar días hábiles, entonces, ¿cómo sería el proceso con días hábiles? Porque no es lo mismo días hábiles que días calendario. ¿Sí? Entonces, si yo hago la cuenta, por ejemplo, en la programación que nosotros hicimos el lunes, allí se vio más determinado era días calendarios. O sea, no teníamos en cuenta que si caía en domingo o caía en festivo, eso no se tenía en cuenta. Pero ya en un proceso que se haga directamente con el proyecto o con lo que se vaya a realizar, entonces sí se podría manejar como días hábiles. Eso ya pues lo toman como decisión ustedes en el momento que vayan a proyectar su desarrollo del proyecto como tal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá para que continuemos. Listo.
Perfecto. Bueno, según lo que habíamos planeado en nuestro programa de actividades, vamos a trabajar hoy lo que son unidades de dibujo. Entonces, vamos a mirar dos cositas fundamentales. Esto no es muy largo, pero pues hay que botarle un poquito de corriente. Eh, las unidades de dibujo que maneja el programa como tal. De hecho, nosotros cuando abrimos el programa AutoCAD, ¿sí? Cuando abrimos nuestro programa AutoCAD, él lo primero que hace es, si yo abro un documento, por ejemplo este que yo tengo acá, lo abro, y luego abro un dibujo nuevo, él toma las unidades que están en el último dibujo abierto, o sea que yo abrí. Si yo abro este, por defecto, él toma esas unidades y si lo cierro y abro un dibujo nuevo, inmediatamente me aparece las unidades que tuve en el dibujo anterior. Entonces, eso lo tengo que tener muy claro si hago un dibujo nuevo. ¿Listo? Ahora, ustedes saben que aquí puedo tener mis plantillas, ¿no es cierto? Las plantillas que se manejan en el AutoCAD. Entonces, normalmente el AutoCAD maneja dos plantillas básicas. Yo puedo coger cualquiera de estas, pero eh, yo trabajo, el AutoCAD trabaja con dos. Una que es esta ACAD DWT. Vamos a abrirla. Listo. F7. Y vamos a abrir otra que dice acá, ACAD ISO DWT. Esta que está acá. ACAD ISO DWT. Esas son básicamente las dos plantillas fundamentales que tiene como un estándar, ¿sí? De todos modos aquí también tiene otras, por ejemplo esta es para 3D, esta es para arquitectura, para solo arquitectura, bueno, hay varias, ¿sí? Entonces, eh, pero realmente se trabajan con esas dos plantillitas que hay acá. ¿Por qué? Porque es que las unidades de dibujo en el mundo o son las unidades eh, tipo ISO, ¿sí? Que son el estándar alemán, que anteriormente las llamábamos DIN, ¿sí? Y la que llaman ahora inglesa, la medida inglesa. Entonces, la primera, la que abrimos acá, KWT, está en pulgadas. O sea, es la que ustedes utilizan. Pero no necesariamente esta es la que ustedes utilizan, es la base para la que ustedes utilizan, posiblemente. Y aquí está la otra, que es la del sistema métrico decimal, que es la CADISO. Abramos esta no la hemos abierto, entonces vamos a abrir esta de acá. Entonces aquí tenemos la primera que está en pulgadas y tenemos la segunda que está en milímetros. Entonces una característica muy básica de esto es llegar y decir, aquí por ejemplo en esta que está en milímetros, uno llegar y decir aquí units, listo, y aquí me aparece units en milímetros. Pero si yo cambio alguna de acá, si yo por ejemplo escojo pulgadas aquí, ¿sí? Escojo esto en pulgadas, el dibujo no me va a cambiar en nada, en absoluto. O sea, por más que yo le mueva ahí no va a pasar nada con esta plantilla que yo tengo. ¿Listo? Y en esta, miremos qué dicen las units, que es la que nosotros abrimos. Está en pulgadas, dice inch. Entonces, y si yo quisiera, por ejemplo, manejar aquí milímetros o metros, yo lo puedo colocar, listo, pero seguirá trabajando en pulgadas. Eso es una característica bien especial de estas unidades de dibujo. Entonces, supongamos que nosotros en esta
en esta plantilla vamos a hacer una línea, ¿sí? Y le voy a decir que esa línea, vamos a hacer un dibujito aquí raro. Vamos a decir que aquí, de aquí para acá, le voy a colocar, ¿en qué unidades de dibujo está? En pulgadas, entonces 5. Voy a decir que tenga 5 ahí, me vengo para acá y le voy a poner, por ejemplo, 3. Me vengo por aquí para arriba, por decir algo, le pongo 10. Me vengo para este lado y se me ocurre que un 7 no lo he usado, entonces 7. Vámonos por acá, le ponemos que 12. Aquí, que le ponemos 4. Bajemos acá, haciendo más o menos el cálculo, me da como 3 acá. Y aquí puedo cerrar. Listo, hice ese dibujo. Si yo mido acá, pues me tiene que dar en lo que está la plantilla, ¿no es cierto? Si yo tomo la medida, pues aquí supuestamente es 5, pero 5 ¿qué? 5 pulgadas, que es la plantilla que corresponde a la CAD de WT, ¿sí? Entonces supuestamente aquí yo tengo esto en pulgadas. Pero vámonos a esta en milímetros. Entonces supongamos que volvemos a hacer el mismo dibujo. Entonces hagamos el dibujo. No lo vamos a copiar, sino que lo vamos a hacer. F8. ¿Esta está en qué? Vamos a ver, en milímetros tiene que estar. Y aquí dice milímetros. Supuestamente en estas unidades de dibujo. Pero ahora miramos otra cosa. Entonces voy a hacer la línea de acá. Y le voy a decir también igual 5. Entonces, si ustedes observan que aquí ya el dibujo me quedó muy pequeñito, entonces pues simplemente lo voy a hacerle un zoom. Me vengo para acá y hago otro. Aquí fueron 3, aquí fueron 10. Voy a hacer el mismo dibujo allá. 7, 12. Me vengo para acá 4. Bajo acá 3. Y aquí cierro. Listo. Si yo cojo este dibujo de acá, este que yo tengo en pulgadas, y yo lo selecciono, y yo le doy un control C, que muchas veces hago eso para insertar otro dibujo dentro de el control C y el control V. ¿Qué sucede acá? Miren lo que pasa. Supuestamente este está en pulgadas y supuestamente este está en milímetros. Pero el dibujo de las pulgadas de acá se me vino con el mismo tamaño que tiene aquí en milímetros, y supuestamente de aquí a acá deben haber 5, ¿no es cierto? Y si lo medimos en milímetros, pues tiene que haber 5, ¿sí? Este fue el que yo ingresé acá. Entonces todas estas medidas coinciden con la plantilla que yo tengo acá. Ahora, si yo cojo este de milímetros, control 6, me lo llevo para, perdón, para acá, también va a pasar lo mismo. Ya, así esta plantilla está en pulgadas, aquí ese dibujo que estaba en milímetros me pasó en el mismo tamaño de lo que yo tengo acá. Entonces, miren que así yo coloque aquí en el units, así yo coloque esto, que aquí aparecen pulgadas y aquí aparecen, en esta otra plantilla aparecen milímetros. Esto no me está diciendo a mí nada. O sea, yo estoy viendo que aquí no puedo controlar absolutamente nada de unidades de dibujo. Entonces mucha gente habla que en el espacio modelo, o sea en el model,
AutoCAD no maneja sino unidades de dibujo, o sea, no maneja ni metros, ni, ni milímetros, ni pulgadas, ni nada. Y realmente AutoCAD sí maneja unidades de dibujo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Vamos a coger este dibujo y lo voy a colocar, le voy a poner un nombre. Voy a borrar este de acá, que fue el que yo traje. Voy a también aquí a borrar este dibujo de acá. Y voy a decirle aquí, voy a grabarlo. Me vengo por aquí, voy a grabarlo. Y le voy a decir que me lo ponga acá. Vamos a buscarle por aquí, aquí en el E. Le voy a decir que aquí en varios, que es donde tengo todos mis cursos. Entonces le voy a decir que me lo ubique acá y que me lo ponga como dibujo en pulgadas. ¿Listo? Guardémoslo. O sea que ese ya quedó como dibujo en pulgadas. Ahora vámonos acá y le decimos que este es mi dibujo en milímetros. Guardemos este y le vamos a decir acá, estamos en varios. Dibujo, vamos a quitarle acá, le pongo milímetros. Listo, salvemos y ya tenemos lo que es la plantilla de pulgadas y lo que es la plantilla de milímetros. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Bueno, yo creo que sí. Ahora vamos a hacer un nuevo dibujo. Vamos a crear un nuevo dibujo. ¿Este cómo se crearía? Que debería crearse en milímetros porque el último que abrí fue este, ¿no es cierto? Entonces aquí debe abrirse en milímetros. ¿Sí? Revisemos. Si le decimos units, está en milímetros. ¿Sí? Eso es lo que me dice ese comando. Pero vamos a mirar otra cosa. Hay un comando que se llama, vamos a escribirlo por acá abajo, vamos a escribirlo por aquí, se llama DWG units. Este comando, DWG units. ¿Sí lo ven? Listo. DWG units. Ese comando realmente me controla a mí las unidades de dibujo de aquí de nuestra plantilla. Entonces miremos, si nosotros decimos aquí DWG units, ¿sí? ¿Qué me aparece abajo? Esto es una cajita de diálogo, o sea, un diálogo ahí, donde aparece que solamente tengo esas 6 unidades de dibujo disponibles en AutoCAD. Ustedes veían en el otro, veían que aparecían muchas más unidades de dibujo. Aquí no, en este comando solamente aparecen pulgadas, pies, milímetros, centímetros, decímetros y metros. Solamente tengo esa posibilidad. Y si ustedes observan abajo dice units para la longitud, unidad para la longitud, y entonces me aparece el número 1. Entonces aquí me está diciendo que este formato, o sea que este template o esta plantilla tiene como unidades de dibujo las pulgadas. O sea que ahí sí verifico que realmente este dibujo está trabajando en pulgadas. Ahora miremos este de acá. Si aquí le escribimos DWG units, entonces aquí ¿qué tenemos? En este caso me dice que, perdón, aquí lo escribo, me dice que la unidad de longitud es 3. ¿Sí? Y si miramos 3 viene a ser el
milímetros, viene a ser milímetros. O sea que esa plantilla está en milímetros, realmente. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora miremos esta que abrió acá. Esta plantilla fue la copia de esta. ¿Por qué? Porque esa fue la última que yo abrí. Entonces vamos a configurar las unidades de dibujo aquí. Entonces vamos a decirle DWG Units. Listo. Entonces tenemos me aparece ese diálogo allí. Entonces me dice que está en milímetros. ¿Sí? Pero yo no quiero esta unidad de medida, sino que yo quisiera, por ejemplo, cambiarla a pulgadas. ¿Sí? Entonces yo simplemente escojo, por ejemplo, aquí el valor 1, Enter. ¿Sí? Entonces cuando yo digito allí 1, entonces él me dice que si la quiero científica, en decimal, en ingeniería, en architectural o en fraccional. Yo le voy a decir que 5. ¿Sí? Voy a ponerla aquí en 5, que es fraccional. Enter. Me dice, ¿cuál va a ser la precisión lineal o sea, cuántos decimales le puedo adicionar aquí? En este caso, para este tipo de, de formato que es pulgadas, entonces miren que el 4 sería un 16avo, ¿sí? Un 16avo de pulgada, puedo llegar hasta ese. O puedo tener, por ejemplo, la 5, un 32, un 64, según la precisión que ustedes deseen manejar en el tipo de dibujo. En este caso le voy a poner el 4. Aquí me lo coloca como 4, pero yo podría colocar cualquiera de estas de acá. Entonces lo voy a colocar, lo voy a dejar allí en 4, Enter, que va a ser la precisión. Y aquí me dice que si escala los objetos, de otros dibujos que se inserten. O sea, si yo voy a insertar un nuevo dibujo allí, escalo esos objetos cuando los inserte. Entonces miren, ahí hay algo importante que precisar. Y es que recuerden que cuando yo ingreso objetos a mi dibujo, como me pasó con el control C, control V, él se escalaba inmediatamente al tamaño del dibujo que yo tenía allí. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que suceder eso, porque si yo estoy insertando un bloque, eso no va a pasar. Entonces, ahora miramos qué es lo que sucede cuando yo inserto otro elemento de otra parte. Cuando yo tengo, perdón, cuando yo tengo una referencia externa, se puede decir, o un archivo externo que yo quiera vincular a mi dibujo, como normalmente sucede con los bloques. ¿Sí? Entonces, en este caso, me dice, escale los objetos desde otro dibujo, o sea, otros dibujos que vayan a ser insertados en este. Entonces yo le digo que sí. ¿Sí? Lo más ideal es que se escale a la medición que yo tengo. Entonces me da yes, listo, la selecciono y me dice acá que si no le di 10, listo. Me dice que si los, perdón, hay otro comando que se llama insert units. ¿Y cuál es el insert units? Fue el comando units que nosotros usamos ahora. Ese es el famoso comando de insertar dibujos en el AutoCAD. Entonces, el units que yo utilicé ahora, el units, no el DWG units, sino el units, es el sistema para insertar objetos dentro de la plantilla que yo tengo ya organizada. Entonces, en este caso, le digo que si los dibujos, o sea, los dibujos de inserción, los que yo inserte allí, ¿sí? También estén de acuerdo a la plantilla que yo tengo. En este caso, las unidades son pulgadas. Entonces yo le digo que sí. ¿Sí? Y me dice que si escalo los objetos que en este dibujo,
¿sí? Para que se refleje el cambio de unidades. Miren que yo cambié aquí de qué. Cambié de milímetros, lo cambié a pulgadas. Entonces, si yo ya tengo dibujos allí, si yo tengo un dibujo hecho por alguna razón, y yo quiero que ese dibujo ya se represente en la unidad actual, en la unidad que yo estoy configurando, entonces me dice que si escala ese dibujo, si lo escala a las unidades que yo estoy trabajando. Entonces le digo que sí, que de una vez lo haga. Entonces aquí ya quedó. Y lo último que me pide es, me dice que si todo lo que hago lo incluye en el paper space, o sea, en el layout. Cuando yo haga el proceso de layout. Entonces, eso no me implica ningún problema en los layouts. O sea, el manejar las unidades de dibujo aquí en el modelo no implica que yo cambie las unidades de dibujo en el paper space. No van a cambiar para nada ni va a sufrir ningún problema. Entonces yo le digo aquí yes. Vamos acá. Listo. Y ya quedó configurado. Aquí para lo que me decía lo último en ese comando me decía que si todo se transcribía también aquí en el layout. Y pues eso ya es un problema de escala de las escalas que ustedes escojan acá, que esto también lo vamos a ver. Lo ideal es que yo no tenga todas estas escalas. Lo ideal es que yo utilice las escalas a las cuales yo siempre trabajo. Entonces no tener esas escalas ahí que están utilizando. O sea, yo sé que de ahí puedo sacar, pero si yo mantengo un trabajo normal en mi proceso, yo no necesito todas las escalas que están ahí. Porque mi dibujo siempre va a tener unas características especiales. Mis dibujos o todo lo que yo haga van a tener unas características especiales de ese dibujo. ¿Qué pasaría si yo llego acá y digo, este dibujo que está en milímetros, me lo llevo, control C, y lo vengo y lo inserto acá, control V? Miren lo que pasó, ¿sí? Y es un dibujo el que yo cogí, miren, este que está acá. ¿Este fue el que yo cogí o fue este? Sí, fue este. Entonces, ya el dibujo cambió, porque yo lo cambié a qué. Este está en qué, en milímetros. Pues control C, vengo y lo inserto acá, control V. ¿En qué me quedó? En pulgadas. Este ya está en pulgadas. Y miremos, si nosotros decimos que aquí, que aquí tenemos 5 pulgadas, 5 milímetros, ¿a cuánto equivalen esos 5 milímetros en pulgadas? Entonces le hacemos vía aquí. Aquí serían 5, ¿sí? ¿Por qué me lo trajo en esta posición? Si yo estoy hablando de pulgadas. ¿Quién me dice ahí? Sí, señor. Pero como yo lo hice con control V y control C y control V, él me lo posiciona en el mismo tamaño que viene del otro lado. O sea, él me coge las mismas unidades que trae. ¿Sí, sí me he hecho entender ahí? Porque yo lo hice con control C y con control V. Por esa razón no me toma las unidades y yo ya las configuré. Yo ya las configuré. Entonces hagámoslo de otra manera. Digámosle aquí insert. Vámonos aquí a insertar y vamos a buscar el dibujo que yo hice. Vamos a buscarlo acá. Esta está en mi equipo acá, en el disco E. Busquémoslo aquí y miremos si aquí está el dibujo en milímetros. Mírenlo acá, dibujo en milímetros. ¿Sí? Entonces lo selecciono, le digo abrir y este está en milímetros. Miren, este está en milímetros. Ok,
Vamos a decirle OK. Ahora vamos a puntearlo por acá. ¿Dónde quedó? No sé. Vamos a darle son stems. Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a medirlo. De acá a acá, entonces serían 3,16. ¿Está claro ese proceso? Hay que insertarlo como bloque. Yo no puedo hacerlo con control C y control V. Porque si yo le digo control C y control V, él me lo va a traer con las mismas unidades que tiene. ¿Sí? Me lo va a traer con las unidades que maneja. Hagámoslo a ver qué sucede. Control C. Y aquí lo hago con control V. Y mire lo que pasó. ¿A quién no le ha sucedido esto? Que uno va a insertar algo y lo primero que aparece es que eso está, se fue al tamaño que, pero si yo lo inserto en la lógica, porque esto aquí tiene, miremos a ver qué pasó, ¿sí? Mire que sigue con el 5, pero qué unidad se está manejando? ¿Cuáles unidades serían ahí? Aquí no, ya no serían milímetros, porque si fueran milímetros, eh, eh, tendría que ser esta dimensión, pero aquí no son milímetros, aquí son unidades de dibujo, o sea, supuestamente las unidades de dibujo de AutoCAD, pero tampoco. ¿Por qué? Si yo realmente miro acá la conversión de este con este, ¿sí? Digo acá, aquí serían 5 pulgadas. ¿Cuántos 316 hay en 5 pulgadas? Eso me tendría que dar, digamos, por ejemplo, si hago la conversión, miren ustedes, vamos a coger este elemento y este elemento de acá, voy a trazar una línea aquí, vamos a ¿qué? F8, pongamos que estamos acá, ¿sí? Entonces vamos a tomar este cuadrito de aquí. Este es un bloque, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí, 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 ¿sí? Si yo hago todo este proceso hasta arriba, me tiene que dar lo que usted me dice, 26 ¿qué? Aquí lo puedo hacer con un array, pero es como para mostrarles, hasta ahí me llegó, y me queda un pedacito. ¿Por qué? Porque es que estos son, si la medida de aquí, la medida de este punto acá, me está diciendo que es 5. ¿5 qué? Pulgadas. Miren que estamos en pulgadas. Pulgadas. O sea que cuando yo inserté, él me lo transfirió de una vez a pulgadas. Me lo trajo a pulgadas. Esto que estaba en milímetros aquí, que decía 5, me lo llevó a 5 pulgadas acá, porque traía 5. Cuando lo hago con control C y con control V. ¿Está claro esa parte? Entonces, si yo cuento realmente cuánto me caben estos 316, cuánto me cabe estos 316 acá, en estas 5 pulgadas, pues la cuenta es la que nos dice el arquitecto, ¿no es cierto? La cantidad de, este sería 316, miren,
De aquí a aquí sería 316. Entonces, esa cantidad de elementos son los que están constituidos de este punto a este punto. Porque aquí esta unidad de dibujo me la trajo en unidades, en unidades que ya tengo configuradas en pulgadas. Como yo tenía 5 milímetros acá, aquí representó 5 pulgadas. Si yo hiciera otro dibujo, por ejemplo, si yo hiciera otro dibujo y yo lo configurara, por ejemplo, a metros, DWG units, que no es el caso de ustedes, ¿sí? En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que sea la opción 6, que es metros, 6, enter, listo. ¿Cómo lo quiero? ¿En científico o en decimal? Entonces le digo que 2. Vamos colocándole los datos ahí, ¿sí? ¿Cuál precisión tiene? Pues normalmente AutoCAD maneja una precisión por ejemplo en metros, maneja una precisión de 4 decimales, pero yo puedo tener más decimales. En este caso, pues 4 es más que suficiente, entonces 4, enter. Me dice que si escalo los objetos que voy a insertar, por supuesto que los debo escalar, 10, ¿sí? Y me dice que si las unidades de inserción, o sea, las que nosotros tenemos como unidades, eh, sean iguales a las de a este dibujo, ¿sí? Entonces le digo que sí, que las ponga igual, yes, enter, ¿sí? Escalo los objetos en este dibujo actual para que se refleje el cambio de unidades. Por supuesto que los debe escalar, enter. Y que sea igual en el paper space, o sea, en el layout, entonces le digo que sí. ¿Listo? Entonces ya este dibujo me quedó en ¿qué? Me quedó en metros. O sea, lo cambié a pulgadas, ¿sí? Y lo organicé en metros. Entonces es muy conveniente, por ejemplo, cuando se construya la plantilla, cuáles son las unidades reales que ustedes van a manejar. En este caso, las unidades reales que ustedes están manejando es pulgadas o pies. No sé si todo lo manejan en pies o todo lo manejan en pulgadas. Ah, sí, claro. Entonces ustedes ya configuran ¿qué? Su plantilla de acuerdo a las unidades que estén, pero ¿dónde la cuadran? La cuadran directamente en el DWG Units. Ahora, pongamos el caso aquí ya la configuramos en metros. Vamos a llevar este dibujo de milímetros que está acá. ¿Cuánto tiene aquí? 5. Le doy control C. Aquí que debe aparecer. Control V, ¿no es cierto? Y voy a mirar aquí qué es lo que sucede. Y de acá a acá son 5, pero ¿qué? 5 metros. Esto sería 5 metros. Pero si yo inserto este mismo dibujo acá, ¿sí? Si yo lo inserto con el comando insert, entonces busco acá, vamos a buscar aquí el dibujo en milímetros. En milímetros, busquemos el dibujo en milímetros. Open, ok. Entonces miren acá el tamaño del dibujo que me está apareciendo. Este sería el dibujo en milímetros. ¿Por qué? Porque me lo ingresó en milímetros. Me lo ingresó en milímetros. ¿Y por qué hizo eso? Porque él considera las unidades que yo estoy trabajando en este caso para acá. Son metros. Entonces él de una vez me escala el dibujo que yo estoy representando aquí para que sea en metros. Si yo digo aquí di, por ejemplo, esto es igual a 0.005, que vienen a ser 5 milímetros.
¿Está claro eso? Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto para que tengan en cuenta? Ah, pero no, pero es que cuando el PDF inserta, muchas veces hay que escalarlo a la medida que está. Ahí sí toca escalar el PDF, pues el PDF. Recuerda que el PDF es una imagen. El PDF es una imagen. Vamos a hacer un ejemplo. Este dibujo está en metros, ¿no es cierto? Este dibujo está en metros. O sea, esta plantilla de dibujo está en metros. Miremos un dibujito por acá. Vamos a decirle acá. Este. ¿Sí? Este dibujito lo voy a insertar ahí. ¿Ese dónde estaba? No me fijé dónde estaba. Estaba. Se me perdió. Esta no es, este es model, no. Hay una que dice la Joe. Iremos a ver dónde está. Este. Entonces esta está eh, miremos esta está aquí en cursos virtuales. De estos cursos virtuales. Entonces insertemos aquí el PDF. Insertémoslo con este. Import. Escritorio. Cursos virtuales. Busquemos. Debe estar por acá en arcade. Esta es la Open. Listo. Ok. Supuestamente la escala debe ser 1, ¿sí? Aquí no le muevo nada, simplemente lo dejo allí. Ok. Y lo voy a colocar acá. Me dice que si importa, ya, ahí lo importó. Y aquí me lo trajo. Ahora midamos si lo importó en la escala que es. Y vamos a medir desde acá y vamos a ponerlo acá. Mire lo que dice acá. ¿Sí? 72.0.115 y supuestamente debió haber traído 360. Entonces, en este caso, aquí no me funciona para este caso del PDF. Porque es que el PDF, como es imagen, entonces él asume el valor que corresponda para ese PDF. ¿Sí? Pero aquí debiera haber traído. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Escalarlo. Hacer el escalamiento de un punto de estos. Por ejemplo, ponerle aquí el valor del metro y decir que, o poner los 360, ¿sí? Hacer y escalar este dibujo que está, o todo el dibujo, escalarlo con respecto a una referencia que yo ya tenga dispuesta. Pero las DWG units funcionan es para los elementos que hayan sido construidos en AutoCAD. En este caso no funcionaría para este tipo de, no es esta referencia externa no sería la adecuada para eso. Sin embargo, tengan en cuenta que las unidades de dibujo que generen en la plantilla son las que estén organizadas en el DWG Units, no en el no en el Units, que estas son las unidades de inserción.
Estas son las unidades. Inserción escale, mire. Estas son unidades de inserción. Por eso aparece ins units. ¿Sí? Ins units. Ese comando ins units son las unidades de inserción del dibujo. Ejemplo. Aquí tengo metros. ¿Sí? Metros. Pero yo necesito que sean pulgadas. ¿Sí? Pulgadas. Ok. Entonces ahora voy a insertar un objeto en milímetros. Perdón, sí, en milímetros. Vamos a colocar aquí un objeto en milímetros. Dibujo en milímetros. Open. ¿Sí? Ok. Mm, dibujo en milímetros. Sí, como bloque. Redefinámoslo. Listo. Ok. ¿Dónde está el dibujo? Véalo acá. Y si nosotros lo medimos, recuerden que esta plantilla está en metros. Y si nosotros lo medimos, aquí, esto es lo que debía medir. 5 pulgadas en metros, 0.1969. O sea que llegó en las unidades que yo necesito. Porque ¿qué tenía en ese dibujo? 5 pulgadas. ¿Sí? 5 pulgadas equivalen en metros a cuánto. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque él tuvo que haber entrado. Ah, sí, porque yo le dije aquí en el dibujo que me lo trajera eran pulgadas, ¿sí? No, cogí el que no era. Le dije que me lo trajeran pulgadas para un dibujo que está en metros. Por eso fue el error. Entonces, lo que debo hacer es traerlo directamente, ¿sí? Traerlo directamente a metros. Entonces, démosle units, enter. Démosle aquí realmente que me lo traiga en metros. ¿Dónde está? Metros, ok. Ahora insertemos el dibujo de pulgadas. Este, open, ok, aquí está. Entonces ahora sí, y aquí sí ya me da 0.127 es queda. Sí, ese sería. Porque el otro lo recuerda que cuando yo inserté, lo inserté como pulgadas teniendo la plantilla en metros. Eso fue el error que pasó allí. Pero aquí lo que le dije fue que insertara el dibujo, este dibujo, lo insertara en metros, siendo pulgadas. Siendo pulgadas. Entonces, cuando yo voy a insertar un dibujo, lo uso en units. Probémoslo con el PDF, no sé, nunca lo he hecho con el PDF. Ahí me perdonarán. En este caso es en metros. Listo, démosle Ah, pero ya lo hicimos. ¿Sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es importar. ¿Sí? Supuestamente debiera importar en el Open en metros, pero no lo hace. Miremos las opciones que hace. Esta parte no la... No, aquí está. Estas opciones no son estas. Ok. Sí, vuelve y juega con el mismo proceso que yo estoy haciendo. Al no ser... Sí, cuéntame. Sí, señor. Claro. Sí. Tiene una... Sí. Sí.
No, no, no coincide. No coincide. Ah, bueno, también habría que mirar eso. Sí, sí. La escala del PDF está a 1 en 50 y sí, más o menos 72. Me está dando como 360, sí, 72 y pico. Casi, casi que sí, se puede decir. Pero realmente me debiera dar 360 porque yo estoy en una plantilla de metros. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la que sería. Aquí pues me tocaría tener un valor de referencia para escalar este dibujo a este valor que representa la cota. Eso es lo que está pasando acá. ¿Qué otra pregunta hay? Entonces recuerden, eh, el DWG Units me configura a mí las unidades de dibujo del modelo. O sea, ya puedo trabajar en esas unidades de dibujo siempre. Y, y lo que inserte ya lo puedo manejar con el Units, que es la inserción del dibujo en la escala, en las unidades de dibujo que usted necesite. Y él le va a colocar esas escalas de ese dibujo en esa escala, siempre y cuando lo configure como nosotros lo configuramos acá. Exactamente. O usted mismo en el dibujo que viene, porque usted también en el dibujo, por ejemplo, este dibujo que viene en esta plantilla, este dibujo está aquí en milímetros. Configurémoslo ¿qué era lo que teníamos aquí? Teníamos metros. Este está en, este está en pulgadas, creo que sí. Ops. Está en pulgadas, sí. Aquí está en pulgadas. Sí, está en pulgadas. Configuremos este que yo, o cojamos uno nuevo aquí en dibujo, en milímetros. Miremos a ver cuál fue el que F7, DWG Units. Está en milímetros. Configurémoslo en pulgadas. Uno, enter. Digámosle que lo hacemos fraccional. ¿Sí? 6, 5, enter. Eh, Precisión, vamos a ver a 316. Escala de objetos de otros dibujos. Cuando los insertes, sí. Yes. Las unidades de inserción iguales a las unidades del dibujo, sí. Recuerden que las unidades de inserción es el comando units. Esas son las unidades de inserción. Yes. Escale el objeto actual que se refleje, digo que sí. Y, y que sea igual en el paper space. Yes. Listo. Entonces, este dibujo está en pulgadas, que acabamos de configurar. Entonces, si yo traigo mi dibujo en pulgadas de acá, vamos a insertarlo. Vamos a insertarlo con insert y vamos a decirle que venga aquí en pulgadas. El dibujo en pulgadas, open, y lo vamos a decir aquí, ok. Aquí está mi dibujo. Este debe estar en pulgadas.
porque él viene de pulgadas. Listo, aquí ya se insertó y mire que le hice con inserción. Yo lo pude haber hecho control C y control B, igual me hubiera servido porque yo en los dos dibujos estoy en pulgadas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, supongamos que aquí este dibujo en pulgadas, este que yo tengo acá, lo quiero llevar a milímetros. Entonces lo que debo hacer es volver a configurar el dibujo. O sea, volver a configurar las unidades de dibujo. ¿Sí? Vamos a configurarlo en milímetros. 3, enter, decimal, enter, precisión 4 decimales, escalo el dibujo, escalo otros dibujos insertados, sí, los escala, yes, que sea con las mismas unidades de units, sí, yes, sí, y escalo el actual dibujo para que se reflejen los cambios en unidades, digo que sí, yes. Y que sea igual en el Piper Space, yes. Miren, ¿qué sucedió? Ese dibujo que yo tenía allí, que estaba en pulgadas, porque nosotros lo habíamos traído de acá en pulgadas insertados, pero nosotros habíamos configurado primero en pulgadas, lo traje y lo cambié a milímetros. Miren, lo cambié a milímetros. Entonces miremos acá dónde está nuestro dibujo. No está, entonces vamos a buscarlo. Aquí está, ¿sí? Ahora midámoslo. 127. ¿En qué lo puse? En milímetros, ¿sí? Y estaba en pulgadas. Entonces él escaló de una vez el dibujo que yo traje. Entonces ustedes, por ejemplo, digamos que lo que dicen, lo que me dijo el arquitecto, a ustedes les llega un dibujo en milímetros. Y de hecho la mayoría de la gente trabaja en milímetros porque no configuran estas unidades de dibujo. Entonces, eh, su dibujo llegó en milímetros. Ustedes lo pueden pasar a un dibujo nuevo o abrirlo en un dibujo nuevo y escalar ese dibujo o hacer una copia de él, pues si no lo quieren dañar, por ejemplo, yo haría una copia de él, lo escalaría a las unidades de dibujo que ustedes necesitan y ahora sí llevémoslo para donde yo lo necesito. Ese sería el proceso. Y insertaría exactamente como tiene que ser en las unidades de su plantilla. Porque recuerden, su plantilla es la que no modifican. Entonces ustedes no pueden hacer eso directamente en su plantilla. ¿Listo? Ay, no tengo internet. ¿Se fue la internet?